El 11 de febrero de 2018, en una ciudad japonesa llamada Chiba, una anciana de 78 años, apellidada Hayashi, fue secuestrada de su propia casa por dos hombres que ingresaron al amanecer usando ropa de mensajero. Su esposo, que había muerto años antes, había sido un empresario local con propiedades y ahorros considerables. Los secuestradores exigieron un rescate en dólares estadounidenses. La familia intentó negociar. La policía de Chiba coordinó con la Agencia Nacional. Los secuestradores enviaron pruebas de vida durante 82 horas. Al cuarto día, cortaron toda comunicación. Nunca más apareció información pública sobre el caso. Y aquí está el detalle que ningún medio de comunicación estadounidense ha discutido con la profundidad necesaria. El caso Hayashi no fue una excepción, fue el primero de una ola. Durante los siguientes 5 años, Japón experimentó un aumento del 470% en secuestros y crímenes violentos contra ancianos ricos. 470%. En medio siglo, Japón nunca había registrado semejante cambio en los patrones criminales. Los expertos en criminología de la Universidad de Tokio bautizaron este fenómeno con un nombre que sonó extraño en su momento y hoy suena profético. Lo llamaron el tsunami plateado. 8 años después, ese mismo tsunami está comenzando a llegar a las costas de Estados Unidos. Y el caso de Nancy Guthrie, ocurrido el 1 de febrero de 2026, es la advertencia temprana que casi nadie ha querido leer con seriedad. Las razones demográficas detrás del tsunami plateado japonés son idénticas a las que están apareciendo ahora en Estados Unidos. En Japón, hacia el año 2015, la proporción de personas mayores de 65 años había alcanzado el 26% de la población total. Esta cifra es lo que los economistas llaman la línea del abismo demográfico. Cuando un país cruza esa línea, las estructuras económicas, sociales y policiales comienzan a experimentar tensiones profundas. Hay más personas jubiladas que activas, hay más consumidores de servicios de salud que contribuyentes al sistema, hay más ancianos con capital acumulado que policías capaces de protegerlos. Y como consecuencia inevitable de estos desequilibrios aparecen nuevos patrones criminales dirigidos específicamente contra la población mayor. Estados Unidos, en 2025, tenía aproximadamente el 17% de su población mayor de 65 años. 10.000 estadounidenses cumplen 65 años cada día. Para el año 2030 se proyecta que Estados Unidos cruzará el 20%. Para 2040 se proyecta que alcanzará el 23%. La curva ascendente reproduce con un retraso de 8 a 10 años exactamente la misma curva que Japón vivió antes. Aquí es donde el caso Guthrie deja de ser un incidente aislado y se convierte en un dato estadístico dentro de un patrón más grande. Nancy Guthrie no fue víctima del azar. Nancy Guthrie fue víctima de un momento demográfico. Su desaparición ocurre precisamente cuando la infraestructura policial estadounidense está comenzando a experimentar las primeras tensiones del envejecimiento poblacional. La oficina del FBI en Tucson, según reportes públicos recientes, dedicó más de 400 agentes al caso durante los primeros meses. 400. Ese nivel de despliegue es propio de una investigación federal de alto perfil. Pero cuando los patrones criminales contra ancianos ricos se multipliquen, como ocurrió en Japón, ese nivel de despliegue será insostenible. No habrá agentes suficientes, no habrá recursos federales suficientes, y los casos posteriores recibirán una fracción de la atención que recibió Nancy Guthrie. El estudio comparativo más importante sobre esta transición fue publicado por la Agencia Nacional de Policía de Japón en 2023. El documento se titula 5 años del tsunami plateado. Sus conclusiones deberían ser lectura obligatoria en cada academia de policía de Estados Unidos, pero apenas ha circulado fuera de Japón. El documento revela 3 patrones. Primero, los secuestros de ancianos ricos rara vez son cometidos por criminales conocidos por la víctima.
En el 91% de los casos japoneses, los secuestradores eran completamente desconocidos, seleccionados a partir de datos financieros públicos, redes sociales de familiares famosos o información filtrada por trabajadores del sector servicios. Segundo, los rescates rara vez se pagan y las víctimas rara vez son liberadas con vida. En Japón, el 67% de las víctimas nunca fue encontrada. El 28% fue encontrada muerta en las semanas siguientes. Solo el 5% fue liberada con vida. Tercero, los patrones muestran preferencia geográfica por regiones prósperas con baja densidad policial, particularmente ciudades de tamaño medio con población de jubilados adinerados. Kioto, Sapporo y varios suburbios de Osaka fueron los escenarios preferidos. Cuando estos tres patrones se comparan con la realidad estadounidense actual, las coincidencias son inquietantes. Nancy Guthrie no conocía a su secuestrador. La familia ofreció pagar el rescate y nunca hubo un intercambio serio. Su cuerpo no ha sido encontrado. Ella vivía en Catalina Foothills, un vecindario próspero de una ciudad de tamaño medio, con baja densidad policial per cápita. Los tres patrones del tsunami plateado japonés se cumplen con precisión clínica en su caso. Y este cumplimiento no es casualidad, es la firma de un fenómeno global que ha comenzado a manifestarse en el suroeste estadounidense antes que en el resto del país por razones demográficas específicas. Arizona y Florida, con sus altas concentraciones de ancianos ricos y su relativa escasez de agentes federales por cápita, son las regiones estadounidenses más vulnerables a la primera ola. Nancy Guthrie fue, en términos criminológicos, la paciente cero visible del tsunami plateado estadounidense. Los datos internos del FBI, hechos públicos parcialmente en 2025, confirman esta tendencia con cifras que rara vez llegan a la prensa. Entre 2020 y 2025, los casos denunciados de secuestro y crímenes violentos contra personas mayores de 70 años en Estados Unidos aumentaron 83%. Los patrones geográficos muestran que Arizona lidera el país en aumento porcentual, seguido de Florida, Nuevo México y Nevada. Los patrones demográficos muestran que las víctimas son cada vez más frecuentemente mujeres viudas con capital acumulado y sin cónyuge protector. Los patrones tácticos muestran uso creciente de tecnología de reconocimiento previo, uso de datos financieros filtrados y planificación de largo plazo antes del acto criminal. Todo esto reproduce con precisión inquietante el patrón que Japón vivió 8 años antes. Existe una razón cultural adicional que explica por qué Japón vio venir el problema y por qué Estados Unidos no está preparado. En Japón, la sociedad reconoce el respeto por los ancianos como un valor central. Cuando comenzaron los primeros secuestros, hubo una reacción nacional inmediata. Los medios cubrieron cada caso con seriedad. El gobierno destinó fondos especiales. Las policías locales fueron reforzadas en zonas de alta concentración de ancianos ricos. Se crearon protocolos de vigilancia estacional en comunidades de retiro. Se implementó una campaña educativa nacional para enseñar a los ancianos y sus familias a reconocer signos tempranos de reconocimiento criminal. La respuesta cultural, aunque tardía, fue coordinada y sistemática. En Estados Unidos, la respuesta cultural equivalente no existe. Los casos de crímenes contra ancianos rara vez alcanzan cobertura nacional a menos que involucren celebridades. La opinión pública tiende a considerar estos eventos como incidentes aislados. Las autoridades locales tienen poca coordinación entre estados. Y las familias, ocupadas con sus propias vidas, rara vez piensan en la vulnerabilidad de sus padres mayores hasta que algo terrible ocurre. El caso Guthrie, precisamente por involucrar a la madre de una conductora de televisión nacional, tuvo el potencial de despertar esa conciencia colectiva. Durante las primeras semanas hubo cobertura constante, hubo reflexiones en podcasts, hubo columnas de opinión en periódicos, pero después de 3 meses, la atención comenzó a diluirse.
Otros casos aparecieron, otros escándalos capturaron la mente pública. La conciencia sobre el tsunami plateado, que había comenzado a formarse, se desvaneció antes de consolidarse en política pública. Y esta es tal vez la lección más dolorosa del caso. Estados Unidos tuvo la oportunidad de reaccionar temprano, con una víctima famosa que podía haber sido el rostro visible de una reforma nacional. En cambio, el caso se convirtió en un ciclo mediático más, y las reformas necesarias siguen sin implementarse. Hay otra dimensión cultural que merece atención. En Japón, la mayoría de los ancianos ricos vive relativamente cerca de sus hijos adultos. La distancia promedio entre un anciano y su hijo mayor es menor a 50 kilómetros. Esta cercanía facilita la vigilancia informal familiar. Los hijos visitan con frecuencia, los nietos se hospedan durante las vacaciones. La comunicación diaria es la norma. En Estados Unidos, la distancia promedio entre un anciano y su hijo mayor es de 300 kilómetros y en muchas familias hispanas migrantes esa distancia puede ser transcontinental o incluso internacional. La vigilancia informal familiar es mucho más débil. Los ancianos estadounidenses viven solos con más frecuencia, durante períodos más prolongados y con menos contacto diario que sus contrapartes japonesas. Esta soledad estructural crea condiciones aún más favorables para los depredadores y para las familias hispanas específicamente, con miembros distribuidos entre Estados Unidos, México, Centroamérica y otros países. El problema de la vigilancia intergeneracional es especialmente grave. Los expertos en gerontología social han comenzado a proponer un modelo que llaman la protección proactiva del núcleo familiar. El modelo consta de 5 elementos. Primero, contacto diario obligatorio entre el anciano y al menos un familiar, con protocolo de alerta si el contacto falla 2 días seguidos. Segundo, revisión trimestral presencial del entorno del anciano, incluyendo casa, finanzas, contactos sociales y salud. Tercero, mantenimiento de un archivo familiar de emergencia con documentos legales, poderes notariales, información médica, fotografías recientes y muestras de referencia biológica. Cuarto, instalación de tecnología de rastreo personal discreta con notificación remota a la familia en caso de anomalía. Quinto, participación activa en redes vecinales de vigilancia mutua con al menos 3 vecinos confiables. Cada uno de estos elementos, si hubiera existido en el caso Guthrie, habría cambiado el resultado. La familia estaba en Nueva York. Los contactos diarios existían, pero eran informales. La red vecinal era limitada por el patrón estacional del vecindario. La tecnología de rastreo personal no estaba instalada y los archivos familiares de emergencia probablemente no habían sido consolidados con la disciplina necesaria. La comparación con Japón ofrece también esperanza. Aunque el tsunami plateado japonés continúa manifestándose, las tasas de éxito criminal han bajado significativamente desde que se implementaron las reformas culturales y policiales. Entre 2018 y 2023, la proporción de secuestros que terminaron con víctima nunca encontrada bajó del 67% al 38%. La proporción de víctimas liberadas con vida subió del 5 al 16%. La proporción de casos resueltos con detención del criminal subió del 11 al 29%. Estos avances muestran que una respuesta coordinada, aunque no elimina el problema, sí reduce significativamente sus consecuencias más devastadoras. Estados Unidos, si actúa ahora, puede evitar los peores escenarios que Japón vivió durante sus primeros años. Pero la ventana temporal para actuar es limitada. Los expertos calculan que Estados Unidos tiene entre 3 y 5 años para implementar las reformas estructurales necesarias antes de que el volumen de casos supere la capacidad de respuesta policial federal. Existe un último dato que estremece. En Japón, durante los años más difíciles del tsunami plateado, aparecieron redes criminales especializadas en el reconocimiento y planificación de operaciones contra ancianos ricos. Estas redes intercambiaban información,
Vendían perfiles de posibles víctimas, ofrecían servicios de reconocimiento previo por encargo. Las autoridades japonesas identificaron al menos 23 redes de este tipo, algunas con alcance internacional. Reportes recientes del FBI han detectado señales preliminares de la existencia de al menos 3 redes similares operando ya en Estados Unidos, con presencia en Arizona, Florida y California. Esta información ha sido compartida con las autoridades estatales, pero no ha llegado al público general. La razón oficial es que la investigación está en curso. La razón real es que el reconocimiento público de la existencia de estas redes generaría pánico entre las familias con seres queridos mayores. El silencio institucional protege temporalmente la calma, pero también permite que las redes continúen operando sin la vigilancia colectiva que podría neutralizarlas. El caso Nancy Guthrie, examinado a la luz de esta historia global, adquiere una dimensión distinta. Nancy no fue simplemente víctima de un individuo, fue víctima de un fenómeno demográfico global que Estados Unidos no ha reconocido oficialmente. Su historia es dolorosa como historia individual y aún más dolorosa como advertencia colectiva. Cada anciano rico que vive solo en Estados Unidos hoy enfrenta un riesgo estadísticamente mayor que hace 10 años. Cada familia con un ser querido mayor debe adaptar sus prácticas de cuidado a esta nueva realidad. Y cada comunidad, especialmente en el suroeste y en Florida, debe organizar sistemas de vigilancia intergeneracional que la política federal no ha implementado. La lección final es simple pero difícil de aceptar. El tsunami plateado no es un pronóstico. El tsunami plateado ya llegó. Nancy Guthrie es su rostro visible, y las próximas víctimas ya están siendo estudiadas por depredadores que aprendieron de los patrones japoneses y ahora los están replicando en suelo estadounidense. Cada mes que pasa sin reformas estructurales aumenta la probabilidad de que otra familia hispana viva la misma pesadilla que la familia Guthrie está viviendo desde el 1 de febrero de 2026. Existe una analogía que los criminólogos japoneses usaron durante los peores años del tsunami plateado para explicar lo que estaba ocurriendo. Compararon el fenómeno con un incendio forestal en un bosque muy seco. Durante los primeros meses, los focos eran pequeños, dispersos, aparentemente controlables. Cada uno parecía un caso aislado. Los recursos policiales se dirigían a apagar cada foco individual. Pero mientras se apagaba un foco, 3 nuevos aparecían en otras partes del bosque. Las condiciones estructurales, la sequedad, el viento, la temperatura, mantenían el ambiente propicio para nuevos incendios. Solo cuando las autoridades japonesas comprendieron que el problema no era cada foco individual, sino las condiciones estructurales del bosque, se implementaron las medidas verdaderamente efectivas: cortafuegos comunitarios, vigilancia estacional coordinada, educación pública masiva, reforma legislativa profunda. El caso Guthrie es, en esta analogía, uno de los primeros focos. Si Estados Unidos trata este caso como un incidente aislado y no como el síntoma de condiciones estructurales más profundas, los focos seguirán apareciendo cada mes, cada semana, en distintas ciudades del Cinturón del Sol, hasta que el volumen supere la capacidad de respuesta de todas las agencias federales combinadas. Ese momento, según los cálculos más pesimistas de los expertos, podría llegar tan pronto como 2029. Faltan menos de 3 años, y la ventana de oportunidad para aprender de Japón antes de que la crisis alcance su punto máximo se está cerrando con cada semana que pasa sin acción coordinada. Escribe en los comentarios la palabra advertencia si crees que Estados Unidos debe aprender de la experiencia japonesa antes de que sea demasiado tarde. Comparte este video con hijos, hermanos y primos que tengan padres mayores viviendo solos. Y suscríbete al canal, porque las próximas investigaciones seguirán descubriendo capítulos que ningún medio nacional ha querido contar con la profundidad que estas historias merecen. Nos vemos en el siguiente capítulo.